Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas Hola, tardes, buenas tardes. Hola, hola hola. Camilo. ¿Desde qué lugares estamos? Río Cuarto por Suiza. aquí. Ezeiza. Bien. ¿Algún otro lugar? Hola, hola, buenas tardes de acá también desde Zona Sur, Luis Guillón, partido de Mm, Esteban Echeverría. buenísimo. ¿Alguna otra provincia? Hola Gus, yo desde La Pampa. Sofi. Bueno, hay algunas caras conocidas. Hay algunas personas que se van a sumar ahora en un ratito. Em, bien. Uy. ¿Pudieron leer el texto que les pasé? ¿Se entendió? ¿Les gustó? ¿Fue muy largo? ¿Fue muy corto? No, sí, Todo se bien. entendió perfecto. No, estuvo bueno para introducirse en el tema y recordar algunos conocimientos que uno tiene por ahí colgados. Unas cositas. Perfecto. Bueno, tenemos participantes de todo el país, de todas las áreas, de todas las edades. Y bueno, vamos a ver qué sale. Este es el segundo encuentro que hacemos. El primero lo hicimos en diciembre del año pasado. No sé si alguien pudo ver la clase, digamos, el encuentro, donde charlamos un poquito sobre neoliberalismo, ¿m? La historia, algunas cuestiones básicas. Y bueno, ahí un poco también siguiendo la lógica de lo que completaron en la encuesta, si pudieron completar. Ahí vamos a ir proponiendo algún tipo de charlas. Vamos a ver la dinámica temporal que podemos establecer, si va a ser cada 15 días, por lo menos una vez por mes nos vamos a juntar, ¿sí? Vamos a intentar que sea cada 15 días, pero vamos a ir viendo cómo se da la cosa, ¿sí? Un poco la idea de estos encuentros surge de charlas cotidianas donde, bueno, de algún modo empezamos a ver con colegas, con amigos, que hace falta espacios donde poder
compartir conocimientos, espacios donde poder debatir de forma, digamos, consciente. Las redes sociales son un espacio donde se hace mucha política, pero a veces se hace mal política, en el sentido de que los debates en realidad son ataques o las redes se usan solamente para difusión política y demás. Entonces la idea era aprovechar las redes, aprovechar la virtualidad, la comunicación, para ir generando un espacio, ir formando alguna comunidad que es diversa, bien, tenemos gente de distintos partidos políticos, gente que no está en partidos políticos, ciudadanas, ciudadanos comunes y corrientes que solamente quieren profundizar en algunas cuestiones para tener una opinión más formada, así que bueno, es bastante diverso, ¿sí? La dinámica un poco es compartirles un texto y a partir de ese texto traer esa lectura previa para seguir introduciendo y ampliando algunos conceptos y después en la segunda parte abrir el debate. Así que si les parece podemos ir comenzando. ¿Qué más decirles? Bueno, si llegan a tener dudas o consultas, pueden escribir en el chat. Por ahí el chat no lo reviso siempre, pero por ahí lo veo. Y si es muy urgente la pregunta, la pueden hacer. Si no, la dejamos para después de esta partecita expositiva, para que no se corte ahí. Pero bueno, vamos viendo cómo surge, ¿sí? Sí vayan anotando cuestiones, que este material, por ejemplo, que vamos a ver ahora, yo después se los voy a pasar también, así que no hace falta que copien todo, digamos, y también si lo quieren usar para sus clases, por ejemplo, si alguien es docente, pueden utilizarlo, no hay problemita. Un poco la idea es que vayamos haciendo el ejercicio de que lo que estamos por ver ahora lo vayamos relacionando con la actualidad, ¿bien? Qué cosas vamos viendo que suceden ahora, que sucedieron también en los 90. Por eso un poco la idea de traer a colación esta charlita. Bueno, ¿alguien quiere decir algo al comienzo? ¿Estamos bien? Trataré de hacerlo ameno, rápido. Vamos a pasar un videíto. Tiene algunas cositas divertidas también la presentación para que no nos aburramos. Sí. Bueno, dicho todo eso, vamos a arrancar ante todo el por qué le pusimos el rincón de la política. Bien. Bueno, por estas tres causas. Primero porque un rincón es un espacio pequeño, ¿sí? Somos poquitos, aunque seamos en el grupo de WhatsApp más de 100 ahora, pero bueno, somos poquitos comparado con los 44 millones de argentinas y argentinos. Así que es un espacio pequeño, bien, pero es un espacio que está en todas partes. El rincón está por lo menos en 4 partes o donde se cruzan los límites de las paredes, entonces es un espacio que está en varias partes, es por ahí que estamos en varios lugares del país, y también el rincón suele ser un espacio, así a nivel psicológico, de refugio, ¿no? Por ejemplo, si nos pasara algo en una habitación, probablemente lo más natural sea que nos vayamos a un rincón, si fuese una habitación vacía, ¿no? Nos vayamos a un rincón a cucucharrarnos ahí. Entonces es un espacio también de refugio y es un espacio en el que pretendemos que se sientan seguros al momento de hacer preguntas. Ninguna pregunta está mal, ninguna pregunta es tonta, por decir así, todo es válido, ¿sí? Y bueno, un poco la idea es generar estos espacios que sean de conocimientos académicos, pero simples, expresados en forma simple. Bien, entonces el temita de hoy es reforma del Estado. Bien, vamos a ver qué sucedió en los años 90. Seguramente algunas personas vivieron en esa época, otras personas no tanto, y otras estuvimos ahí al medio. Bien, seguramente recuerdan esta frase, no los voy a defraudar, síganme, no los voy a defraudar. Bueno, ahí tienen algunos autores, si les interesa, yo después les puedo pasar también más material. Bueno, vamos a ver algunas cositas históricas. Entender estos procesos, y ese es el primer punto, entenderlo como un proceso, tiene que ver con cuestiones políticas, pero también con cuestiones históricas, con cuestiones económicas, sociales, culturales, hasta psicológicas. Entonces, vamos a ir tomando un poquito de cada una, ¿bien? Pero siempre nos vamos a quedar cortos, ¿sí? Cuando hablamos de historia o hablamos de economía, vamos a tomar algunas cositas no más. Bueno, brevemente, entender que la Argentina
pasó por varios modelos de Estado. Si bien tenemos un Estado, ese Estado tuvo diferentes formas de expresarse, ¿bien? Desde la Constitución del propio Estado, que fue en 1880 con el presidente Roca. ¿Cómo puede ser? ¿Argentina no existía antes? Sí, existía, pero existía dividida. Teníamos por un lado Buenos Aires, siempre peleándose con el interior, ¿no? Con lo que en algún momento fue la Confederación Argentina. Sucedieron una serie de batallas, batalla de Pavón, batalla de Cepeda, bueno, etcétera, hasta que en 1880 este señorito Roca dice, bueno, basta. Vamos a unificar el Estado. Ese Estado todavía no tenía la Patagonia argentina no formaba parte todavía de ese Estado, y ahí empieza la famosa campaña del desierto, ¿bien? Que era conquistar todos los territorios del sur. Una campaña que fue, por cierto, bastante violenta. Y ahí podemos decir que comienza ese Estado liberal oligárquico. Oligárquico porque gobernaba una pequeña élite, un grupito chiquito, ¿bien? No había elecciones libres, recién las elecciones van a venir un par de décadas después, mucho después también para las mujeres. Entonces, bueno, era una democracia ahí bastante limitada, ¿bien? Pasamos luego, así, muy rápido, a los años 40, y alguien dirá qué pasó ahí en esas décadas al medio. Bueno, golpes de Estado. Lo que no está anotado acá es porque hubo una serie de golpes de Estado a lo largo de Argentina, de la historia argentina, y no solo, bueno, la última dictadura militar, que fue por ahí la más intensa, pero hubo varios golpes de Estado a lo largo de nuestra historia. Pero el gran segundo modelo fue lo que llamamos el estado de bienestar, justamente porque estaba preocupado por el bienestar de la población. Ahí empiezan los derechos a la salud, los derechos a la educación, a la seguridad social, es decir, las jubilaciones, por ejemplo, etcétera. Todo lo que fue la etapa del peronismo. Ese Estado tuvo diferentes versiones, un Estado nacional popular, desarrollista, burocrático, autoritario, que no nos interesa ahora, y finalmente llegamos al último tipo de Estado, el Estado que llamamos neoliberal, en la década de los 90. Después otros autores van a llamar Estado post-neoliberal a lo que viene después de la crisis del 2001, o Estado neodesarrollista, le llaman también, etc. Pero bueno, nos vamos a quedar en esta etapa, ¿bien? Del Estado neoliberal, la etapa de Menem. Bueno, ¿cómo entender qué pasó en los 90? En los 90 hubo una gran reforma del Estado, ¿bien? Y esa reforma significaba que el Estado tenía que cambiar sus funciones, ¿bien? Esos modelos de Estado que vimos significa que el Estado tiene diferentes funciones. Algunos piensan que el Estado debe tener una función mínima. ¿Qué significa esto? Debe garantizar la seguridad de la población, la defensa contra invasiones externas, debe garantizar la justicia, el orden, y ahí se acaba. No tendría que preocuparse por cuestiones laborales, de salud, de educación, aunque Argentina tiene una tradición fuerte en lo que es educación, ¿sí? Ya pensemos en la época de Sarmiento. Pero bueno, esa idea de volver a un Estado chico, con funciones mínimas, que no intervenga en la economía, siempre el debate fue, ¿el Estado debe intervenir en la economía o no debe intervenir en la economía? ¿Debe regularla o no debe regularla? Bueno, ahí se ponen en debate todas estas cuestiones en los 90, vamos a ver también porque hay una serie de crisis previas, pero esa reforma hay que entenderla en dos etapas, ¿bien? Una primera etapa con carita sonriente, o sea, fue bastante exitosa, por eso Menem gana en las segundas elecciones, tuvo relativamente éxito, ¿bien? Y entonces Menem ahí asume de nuevo el segundo mandato. Si pudieron leer el texto, vieron que el texto decía que antes los presidentes estaban 6 años, ¿bien? Y luego con la reforma de la Constitución, en 1994, pasan a tener 4 años. Por eso Menem entra con el mandato de 6 años, gana con el mandato de 4 años, por ende en total va a estar 10 años. ¿Bien? Y ahí esa diferencia. Y un poco la reforma tuvo que ver con los partidos que estaban en ese momento, cómo se disputaban el poder, etc. ¿Bien? Bueno, esa primera etapa parece que tuvo éxito económico, ¿sí? Veníamos de una crisis en Argentina. ¿Qué presidente teníamos antes de Menem? El señor Raúl Alfonsín, que va a ser conocido como el presidente de la democracia, luego de que termina la dictadura militar en el año 1983, asume Alfonsín, ¿bien? Por llamado de elección. Alfonsín va a estar los 6 años, que decía la Constitución, pero no logra estar los 6 años.
Bien, se retira un par de meses antes, como las elecciones ya se habían realizado y gana Menem, entonces Alfonsín le da el mando a Menem. ¿Y por qué se va Alfonsín? Se va porque había una gran crisis inflacionaria, mucha inflación, además de todas unas cuestiones ahí ligadas a la deuda externa, deuda que ya había empezado también con los militares, y si nos vamos atrás, podemos datar los inicios de la deuda ya con Avellaneda, ¿no? Pero bueno, la dictadura militar generó una gran deuda externa que se va a profundizar en los años 80. Entonces, en esa situación crítica, Alfonsín se tiene que ir, decide entregar el mando y entra ahí el señor Menem, ¿no? Con, bueno, varios lemas y etcétera. Esa primera etapa va a estar caracterizada por lo que llamamos el plan de convertibilidad, el famoso un peso, un dólar, que ahí vamos a ir viendo, ¿no? Y la segunda etapa no fue tan divertida, por eso la carita triste, tiene que ver con las consecuencias que produjo la primera etapa, que al principio parecía ser exitosa. La segunda etapa está caracterizada por lo que va a ser la reforma laboral, ¿bien? Bueno, esto que hablamos del Estado mínimo, un Estado que tiene pocas funciones, que también va a ser un Estado más chico. Es cierto que en Argentina es uno de los países en América Latina que tiene gran cantidad de personas trabajando en el Estado. Cerca de 1.700.000 personas trabajan en el Estado, lo cual es un número bastante grande. Y entonces hay muchas veces el problema, dicen algunos, suele ser que al tener un Estado muy grande en términos de empleo, eso hace que los niveles de corrupción aumenten, supuestamente el gasto público aumente. Bueno, vamos a ir viendo todas estas cositas que se dicen desde ambos lados para ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto en eso. ¿Bien? Menem no estuvo solito. Menem tiene una tradición, los años 90 fueron años neoliberales en América Latina, podemos pensar también en Fujimori en Perú, un poquito López Lozada en Bolivia, bueno, fue toda una etapa regional, ¿bien? Y también un poquito mundial, ya podemos pensar en los 80 con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, todo lo que pudimos ver en la clase anterior. Digamos, una cosita va llevando a la otra, no es que Menem aparece de la nada y es de la nada. Lo mismo con Milei, no es que Milei aparece de la nada o cualquier presidente que se nos ocurra no aparecen de la nada. Están enmarcados en un contexto nacional, pero también en un contexto regional y global. Entonces Menem lleva a cabo un poquito lo que fue el consenso de Washington. Bien, había que controlar la hiperinflación, estabilizar la moneda. Y el consenso de Washington, ¿qué fue? Fueron 10 recomendaciones que se hacen en Washington por un economista, John Williamson, que él dice, bueno chicos, si quieren estabilizarse tienen que hacer esto, 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 esto. Entre esto, estaban, por ejemplo, las privatizaciones. Fíjense cómo se dio el consenso de Washington en el mundo. Gran parte en América Latina, también tenemos en México, algo, poquito en África, incluso en Polonia, por ejemplo, se llegó a dar, que tampoco era muy necesario, pero bueno, fue un proceso bastante interesante de analizar. Fíjense en este gráfico, que es una herramienta que nos ofrece Google, que se llama Ngram, donde uno coloca la palabra, una palabra que le interese, y te dice la cantidad de veces que se utilizó esa palabra en los libros que están digitalizados por Google Books, que son más de 5 millones acá. Fíjense el pico que hay en los años 90. O sea que en los años 90 se hablaba mucho de privatización y casi nada hasta 1950, ¿bien? A partir de ahí empieza todo este proceso de privatización que ya lo podemos rastrear en Argentina, vamos a ver ya en la época de Roca. Pero bueno, los años 90 fueron una época de privatización a nivel mundial. Sí es cierto que de todas esas privatizaciones que hubo en el mundo, 2/3 partes se llevaron a cabo en América Latina. Y de esas 2/3 partes, más de la mitad fue en Argentina. Argentina fue uno de los grandes países que privatizó a nivel mundial, ¿sí? Posicionándose en los primeros lugares. Y después empieza a decaer el uso ahí. ¿tá? Bueno, se corta ahí en 2019. Bien, ¿qué es lo que hace Menem? Bueno, la reforma del Estado. La reforma del Estado fue una ley que se llamaba así, Ley de Reforma del Estado, conocida también como Ley Dromi.
23696 del 89. Recordemos que Menem asume en el 89, no en el 90. La ley Dromi, que era el ministro de Obras Públicas de Menem, él dice, bueno, mandan esta ley al Congreso, se aprueba, y esa ley lo que hace es permitirle al presidente privatizar cualquier empresa que quisiera, según la forma en la que quisiera. ¿Bien? Entonces, acá empieza el gran periodo de privatizaciones de Argentina, sobre todo en la época de los 90 a los 94, va a ser una gran época de privatización. Y la otra gran ley fue la ley de emergencia económica, también en el 89, que lo que permitía al presidente era hacer una serie de medidas. Por ejemplo, se suspenden los subsidios por 3 meses, privilegios, regímenes de promoción, etc. Bueno, Menem, que asume desde el peronismo, se va a ir alejando también del peronismo y va a ir empezando a relacionarse con otros partidos que llamamos más de derecha. Bien, se va despegando de esa base tradicional. Yo les voy a pasar un videito ahora para que vean un poquito cómo fue este proceso en su momento, ¿no? Para llevarnos de nuevo ahí. Y eso. Y esperemos que se vea. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo 2 leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante, al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos. Y sí se notaba una pérdida muy, muy importante en lo que eran los sectores industriales fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal. Y además
para la sociedad toda, inicialmente había como una expectativa de, bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. Quienes perdieron, y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores, fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad, y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina. ¿Se pudo ver el videito? ¿Escuchar? Perfecto. Después cualquier cosa, si lo quieren, también se los paso. Bueno, una de las primeras empresas que mencionaba ahí era Entel. ¿Se acuerdan de esa publicidad que decía la publicidad de las llamas? ¿Quién llama? ¿La llama que llama? La llama Bueno, que llama, sí. La llama que llama. Bueno, esa fue una publicidad porque fue la etapa en la que Telecom, la primera empresa que se privatiza en Argentina, tengo entendido, es Entel, la nacional de telecomunicaciones. Y ahí Telecom, con otra serie de empresas, van a ir comprando de a poquito y para fines de los años 90 van logrando la totalidad. Algunas empresas se vendieron totalmente, vamos a ir viendo, otras parcialmente, otras de a poquito. Otras, por ejemplo Entel, 60% se vende a otras empresas extranjeras. Un 30%, por ejemplo, se puso en la bolsa para vender las acciones. Incluso hasta un 10% se creó una especie de propiedad colectiva, ¿no?, de los trabajadores, como para evitar que generaran algún tipo de conflicto por la cuestión de los despidos y demás. Pero bueno, para fines de los años 90, ahí Telecom logra llegar a todo el país, y por eso aparece esa publicidad justamente ahí, porque antes no estaba en Buenos Aires, no estaba en Cava, etc. Algunos detalles nomás de color. ¿Cómo empieza entonces la convertibilidad? Año 91, la ley de convertibilidad, o sea, veníamos de dos leyes: emergencia económica, reforma del Estado en el 89, y ley de convertibilidad. Ahí aparece el señor Domingo Cavallo, seguramente lo recuerdan. ¿Y qué era la ley de convertibilidad? Un peso, un dólar. Tal vez algunos se acuerden, antes del peso estaban los australes. ¿Bien? Entonces, ese austral se retira. Acá tenemos la fecha de defunción, 1985, 1991, y aparece el peso. Un peso igual a un dólar. Bien. ¿Qué decía esta ley de convertibilidad? Otro detalle también interesante, que el Estado no podía emitir monedas. El Estado tiene un aparatito para emitir moneda, se entiende al billete, a la moneda nacional. El Estado no podía emitir billetes sin respaldo de dólares en la Reserva Federal. Todo Estado tiene una Reserva Federal que a veces generalmente era en lingotes de oro. Hoy en día esa reserva está en dólares o en títulos, en bonos. Si uno ingresa a la Reserva Federal no va a encontrar lingotes de oro como en la serie esta serie en la que roban bancos, ¿cómo se llama? Española, muy famosa. Se me fue el nombre. La Casa de Papel. La Casa de Papel, sí. Eso casi ya no sucede. Pero en algún momento, ¿por qué a la mayoría de las monedas se le llama peso? Porque pesaba. O sea, pesaba el oro. ¿Cuál era la idea? Bueno, yo tengo esto en oro, ¿bien? Y esto que está en oro, yo debiese tenerlo en billetes, en papelitos circulando por la calle, ¿bien? Cuando de repente yo tengo esto en oro y hay muchos papelitos más circulando en la calle, que no van a la par con este lingote de oro, digamos, ahí empieza, por ejemplo, la inflación, porque si esto vale 100 pesos, este producto vale 100 pesos, y ahora hay dos billetes de 100 pesos, este producto probablemente ahora valga el doble, 200, porque hay más dinero circulando. Bueno, cuestión económica es mucho más compleja, pero para que se entiendan algunos detalles, ¿no?
Entonces esta ley prohibía al Estado emitir más dinero que lo que tenía en la reserva. Entonces ahí vienen unos principales problemas, recién veíamos el videito. ¿Para qué se privatizan las empresas? Primero, por ejemplo, porque se decía que las empresas eran culpables del déficit del Estado. Esto que se habla mucho hoy en día, el déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Que ingresa tal dinero y sale tal dinero, ¿bien? Y lo que ingresa es menos de lo que sale, ¿bien? Entonces ahí estamos en déficit. Lo contrario sería superávit, cuando ingresa más de lo que sale. Entonces, por ejemplo, quienes causaban ese gasto público eran las empresas. Además, como las empresas eran del Estado y el Estado tenía unas lógicas que no son tan empresariales, muchas veces no innovaban. Entonces no tenían dinero, capital para hacer grandes inversiones y que esas empresas fuesen de mayor innovación. Bueno, fueron una serie por ahí de causas o excusas que hacían que la necesidad de privatizar. También para pagar la deuda, como se veía ahí en el billetito. Nosotros teníamos deuda, bien, esa deuda que ya venía años atrás, y esa deuda había que pagarla. Entonces la pagamos, por ejemplo, con la venta de las empresas, entregando esa parte de las empresas a los propios acreedores. Acreedores son quienes nos prestaron la plata. Entonces, eso de algún modo iba a ir generando disminuir ese déficit fiscal, bien, por ejemplo, abrir la economía también al mundo, incluso algunos hablan de capitalismo popular, como que supuestamente íbamos a vender las empresas y iba a haber muchos compradores y eso iba de algún modo democratizar un poquito más el capitalismo, etc. Y sobre todo controlar la hiperinflación y demás. Pero piensen, como estaba en el texto, vendemos las empresas y después el Estado no tiene más ingresos de esas empresas, ¿bien? La deuda no se logra pagar por completo y después nos quedamos sin plata. Y no solo que nos quedamos sin plata, sino que no podíamos emitir plata porque estaba prohibido por la ley. Entonces ahí viene el problemita. ¿Quién paga el parto si no hay plata? La clase trabajadora, la clase media. Es por eso que la segunda etapa de la reforma va a ser la reforma laboral. Por eso es tan importante. La primera etapa fue muy buena en términos económicos, se controla la hiperinflación, la clase media está contenta, aparece el crédito, la mayoría comprándose autos, casas, licuadoras, ¿no? Aparece el crédito, de alguna manera es una forma de endeudarse a futuro también, si lo pensamos así, pero bueno, la cuestión es que en ese momento la gente podía tener acceso a todo eso. Pero no todo el mundo, por eso ahí empiezan después los problemitas. Duró 11 años esa ley, hasta que en el 2002, después de la Rúa, con Duhalde, se devalúa por primera vez acá el peso argentino. Se devalúa en un 380 pesos, 80%. ¿Qué significa? Que ahora un dólar vale 3,80 pesos. Parece poquito, pero en realidad se está devaluando 380. ¿Para qué se devalúa? Por ejemplo, para aumentar las exportaciones, para atraer capital extranjero, porque si nosotros devaluamos, la persona que está afuera le es más barato. Entonces, supuestamente eso atrae también capitales extranjeros. Bueno, todas estas medidas estaban dentro de lo que llamamos el Consenso de Washington y estaban controladas por una serie de organismos, que eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que iban controlando un poquito todo este proceso. Entonces, ¿cuántas empresas se privatizan en los 90? 67 empresas. ¿Supuestamente para qué? Para pagar intereses de la deuda externa. No lo sé, Rick, parece falso. No se terminó de pagar la deuda externa. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las grandes áreas de privatización? Telecomunicaciones, bien, energía. Después de Entel Lo más importante que es energía. Energía, claro, el Estado se empieza a desprender ahí de una serie de áreas estratégicas muy importantes. Después se privatiza el gas del Estado, una empresa que se crea en el 46 con Perón hasta el 92, que era una de las empresas más grandes del mundo, después de YPF. También se va a privatizar también YPF para esta época. Después, recién a fines de los 90, termina todo el proceso de privatización, porque algunas empresas se fueron privatizando por parte. Bien. YPF data de 1922. O sea, tenemos 102 años de YPF cuando de algún modo
El general Mosconi fue el primer presidente de YPF. En aquella época, bueno, se va desintegrando ahora como les contaba. Pero fueron muchas empresas, incluso ahí el Hotel Yao Yao, que lo cierto es que el Hotel Yao Yao estaba abandonado, entonces de algún modo acá se recupera. Algunos lo ven como que en ese caso estuvo bien la privatización. Ferrocarriles argentinos, bien, todo lo que es transporte también se privatiza. Fíjense lo que era antes de Menem, todo el sistema ferroviario argentino, todas las vías que existían, y cómo quedó después de Menem. ¿Cómo quedó? Quedó a cargo del Estado esto. Muchas vías se cerraron, otras pasaron a manos privadas, y el Estado pasó a gastar ahora lo mismo que gastaba en aquella época, por menos vías y por menos empleados. Bueno, como les dije, en el 94 se reforma la Constitución, pero fíjense todas las reformas que tuvo nuestra Constitución. La que nos mantiene es la de 1853, en la que todavía no estaba Buenos Aires. Buenos Aires se suma después. 1860, 66, en el 898, 1947, 1957, bien. Acá en esta se establece el voto femenino y después se vota en el 49. 1957, 1972, 1994, que es la que nos rige hoy en día. ¿Qué se agrega en el 94? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Se acuerda de eso? ¿Qué le parece que se agregó en el 94? Que no estaba antes. ¿En la Constitución decís? En la Constitución. ¿El bis? El artículo 14 bis de los derechos laborales. Bien. Como también, por ejemplo, el rol del jefe de gabinete. Aparece el jefe de gabinete. Bueno, Puerto Madero, la construcción de Puerto Madero. Bien. El jefe de gabinete, ahí Argentina intentó copiar un poquito el modelo inglés, digamos, de esta idea, de esta figura del primer ministro, ¿no? Porque el jefe de gabinete es el primer ministro entre todos los ministros, el jefe de ministros. Y tiene la obligación todos los meses de ir a dar el informe. Lo cierto es que si lo puede cambiar el presidente... ¿Cómo? El primer fusible, como también, por ejemplo, ahora que se me viene a la memoria, a la mente, es el rol de el porcentaje del balotaje, del 10% para ganar la presidencia en primera vuelta, todo ese mecanismo electoral. Exactamente, aparece el balotaje, aparece el sistema actual de que un presidente gana con 45%, ¿bien? O puede ganar con el 40%, sacándole 10% al que le sigue, ¿bien? Si no sucede eso, se va a balotaje. Supuestamente el balotaje, ¿para qué se crea? Porque de algún modo la Unión Cívica Radical pensaba juntar a todo el voto no menemista en ese posible balotaje. Se hace en el 94, ¿bien? En Santa Fe, de algún modo fue una repartija entre estos dos grandes partidos que caracterizaron a Argentina. Se introduce el tercer senador. Hoy en día tenemos en nuestra Cámara, tenemos una Cámara de Diputados, bien, 257 diputados, que representan a todo el país. O sea que si un diputado es elegido por Córdoba, no importa, representa al país, bien. Y tenemos la Cámara de Senadores, que son 72 senadores, 3 por cada provincia, incluida la capital, bien, Cava. Esos 3 senadores por provincia, los 2 primeros son para el partido que gana, y el tercero es para el partido que sale segundo. Un poco tiene que ver con la cuestión de la división de poder y los partidos políticos. Entonces aparece el tercer senador, los senadores van a durar 6 años, antes duraban 9, y no eran elegidos de forma directa, sino por votación indirecta. ¿Qué otras reformas? Bueno, muchas reformas, fueron bastantes. Están los debates constitucionales ahí en YouTube, los pueden buscar, ¿sí? Fue bastante interesante. Y para reformar la Constitución hay que generar una constituyente, ¿bien? Y se hacen elecciones para que se elijan constituyentes o convencionales, que van a ser los que cambien la Constitución. Es decir, que puede ser tanto un diputado que ya está como otra persona, ¿bien? Pero bueno, fueron grandes cambios en esa época, ¿bien? Entonces, primera reforma del Estado, resumiendo, se abre la economía argentina, porque con la privatización damos libertad a que otras empresas extranjeras de algún modo empiecen a comprar las empresas, ¿bien?
En su momento había mucha relación con Estados Unidos, se hablaba de relaciones carnales, ¿bien? Lo cual no fue bastante sencillo. Qué sé yo, en una época, por ejemplo, se quería generar algún tipo de industria local, por ejemplo, para producir algunos productos y dejar de importarlos de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en ese momento, por ejemplo, hay algo puntual que me quedó siempre, que era, no me acuerdo si eran limones o qué, que bueno, que Argentina no se los quería dar a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos amenazó con no darnos insulina, ¿no? Porque ellos eran productores de insulina. Entonces es bastante complicado, digamos, el frenar algunas cuestiones. Privatizaciones de empresas públicas, se reforma la administración pública, ¿bien? Esto significa que se va a reducir el personal del Estado, va a haber muchos despidos, se eliminan algunos contratos, surgen otros contratos, aparecen los tecnócratas, que son estas especies de profesionales, economistas o incluso empresarios que empiezan a ocupar lugares en el Estado y trasladan esas lógicas de las empresas, ¿bien? Las trasladan al Estado. Como el Estado funciona mal, entonces, y las empresas funcionan bien, lo que hay que hacer es trasladar esas lógicas de las empresas al Estado, ¿bien? Aparece entonces la figura del tecnócrata. No solo se privatiza, también se terceriza. ¿Qué significa esto? Que el Estado contrata, para ofrecer sus servicios públicos, contrata a empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, en limpieza, en recolección de residuos, en distribución de gas, de agua, de electricidad, ¿bien? Generalmente se trata de servicios. Ese servicio lo ofrece otra empresa y lo que hace el Estado es licitar, es decir, abre una licitación para que se presenten empresas, y ahí viene el primer problemita de corrupción, porque muchas veces esa licitación tiene tantos requisitos que es para una sola empresa y termina ganando esa empresa, o la que yo quería, termina ganando y quedándose con esa provisión de servicio, y el Estado regula, bien, si lo está haciendo mal o bien. Por eso los 90 fueron una época donde surgen muchos entes reguladores, por ejemplo el ente regulador de gas, del transporte, etcétera, es toda esta época. Y descentralización significa que algunas funciones que antes las cumplía el Estado Nacional pasaron a los estados provinciales o locales, pero pasaron sin fondos. ¿Qué le dijo la nación? Chicos, háganse cargo de la vivienda, de la salud, la educación, pero con la plata de ustedes, ¿sí? Entonces ahí surge la Ley Federal de Educación, que después se va a derrogar. Se establece ahí, por ejemplo, la educación primaria y secundaria a cargo de las provincias, la obligatoriedad de los 10 años de educación, el EGB, no sé si alguien hizo el EGB, Educación General. Educación Malísimo, General, sí. me falta Educación General Básica. Básica, ¿tá? Y después polimodal. Eso se sacó después, bueno, toda esa etapa es de los 90. Desregulación financiera significa que todas las regulaciones que había se sacan para que entren estos capitales. Pero hay una privatización que muchas veces no se habla, que es la privatización de tierras. Se vendieron muchas tierras y así empieza el quilombo. Ley de tierras rurales. Esta ley, que se aprueba en el 2011, bien, lo que dice es que los extranjeros no pueden tener más del 15% de tierras en cada provincia. Bien, en total del territorio nacional, pero por ejemplo no pueden tener más de 15% en Córdoba, en Santiago del Estero, etc. Bien, establece 1000 hectáreas como máximo por titular extranjero. Se crea un registro nacional de titulares. Hay que generar un certificado de habilitación, o sea que el Estado debe dar permiso a las personas que son propietarias para poder vender la tierra. Eso después en el 2016 se saca durante el gobierno de Macri, y entonces no hace falta pedirle permiso al Estado para vender tierras. Bien. Lo cierto es, por ejemplo, esta ley se crea en la etapa de Cristina, y alguien puede decir, genial, Cristina estaba deteniendo este proceso. Un poco sí y un poco no. ¿Por qué? Porque lo cierto es que para la época en la que se aprueba esta ley, menos del 10% estaba siendo ocupado por extranjeros. Y si uno lo piensa desde otro lado, significa que estoy poniendo límite, pero le estoy dando permiso 5% más. ¿Se entiende la lógica? Entonces es un poco y un poco. Ningún gobierno está ajeno a ciertos grupos de poder, a ciertos grupos económicos. El tema es a quién beneficia, a cuál de esos grupos beneficia y qué hace también con
con los ingresos que genera. Este mapita muestra más o menos, mientras más oscuro, mientras más azul oscuro, más tierras vendidas a extranjeros. Entonces fíjense acá el sur y el norte es donde más tenemos extranjeros. Sobre todo, tal vez lo conozcan, a Luciano Benetton, este magnate italiano, que ya en la época de los 90, en estos años, compra 900.000 hectáreas en Argentina. 900.000 hectáreas, y hasta el día de hoy sigue comprando. Fíjense acá los países que son dueños de parte de nuestras tierras. Estadounidense en primer lugar, italiana, creo que la mayoría viene de él. Después tenemos española. España va a ser una gran compradora en lo que es telecomunicación, por ejemplo. Telecom España. Suiza, después tenemos Chile también, Uruguay, etc. ¿Bien? Pero este proceso tiene su data mucho tiempo antes, si nos vamos a la época de Roca. En la época de Roca, en el 89, se crea la Compañía de Tierras del Sur de Argentina, que todavía existe, la pueden ir buscando, y lo primero que hace es, esta compañía se crea en Londres, en Inglaterra, y lo primero que hace es crear una vía férrea entre Chubut y Trelew, ¿bien? Y después, en el 91, se termina vendiendo, esta empresa termina comprando de algún modo toda esta compañía, ¿sí? Pero bueno, se los menciono para que vean que tiene larga data. Ahora sí vamos a la segunda partecita de la reforma. Se privatiza, bien, el Estado se queda sin plata, bien, esa falta de dinero, alguien tenía que hacerse cargo, se hace cargo la clase trabajadora y la clase media también. Entonces, a partir de esta segunda etapa, a partir del año 96, se promulga una ley, la Ley Nacional de Empleo. En realidad esta ley ya estaba en el 91, perdón, pero en el 96 empiezan todos los problemitas. Empieza la crisis de la convertibilidad. ¿Qué significaba esto? Que tuvo éxito un peso, un dólar durante un par de añitos, pero después ya dejó de tener éxito. En realidad el plan de convertibilidad tuvo éxito si lo pensamos desde el lado del capitalismo. Muchas empresas se enriquecieron, gran parte de la clase empresarial argentina también se enriqueció, se alió con el capital extranjero, etc. Tuvo éxito desde ese lado. Desde el otro lado, desde el lado trabajador, el problemita venía ahí, ¿no? Entonces va aumentando la pobreza. ¿Por qué? Porque estas empresas cuando privatizan, lo primero que se hace, por ejemplo, es despedir a empleados, ¿bien? Por ejemplo, en la época de los 90 era muy común el retiro voluntario, o sea, pedirle a los trabajadores que renuncien voluntariamente. Y si no lo hacían, ¿qué pasaba? Los enviaban a otros lugares, lejos de sus familias, o les ponían en actividades que no tenían ni idea, o los ponían ahí en espera, en actividad sin tarea, digamos. Entonces terminaban renunciando, ¿bien? Se renovaba el personal, se renovaba acá generacionalmente. ¿Qué significa? Se empezaba a contratar a más jóvenes. ¿Por qué? Porque el problemita estaba en los viejos. Los viejos eran los sindicales, los que participaban en sindicatos, los que hacían cosas más políticas. Entonces había que ir sacando esa clase más envejecida de la política para renovarla por estos jóvenes nuevos que lo único que querían era simplemente un empleo, ¿no? Entonces hay todos unos problemitas que genera la privatización que va haciendo esto. Esa gente que ahora está en la calle pasa a estar desocupada, aparecen nuevos contratos de trabajo, aparecen fenómenos como el pluriempleo, la changa, es decir, ocupar varios empleos al mismo tiempo, la subocupación, es decir, puedo trabajar 8 horas, pero trabajo 4 porque no consigo otro trabajo. El autoempleo, aparece la figura del emprendedor, ¿no? Esto de emprendo solo porque no tengo trabajo, ¿no? Son todos fenómenos que también van ocurriendo en un marco global, que tiene que ver con el ascenso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que hacen es generar cambios en el trabajo. Porque por ejemplo, recién justo leí una noticia que Starbucks puso ahora un local donde ya no trabaja gente, sino que trabajan 100 robots, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías lo que hacen también es cambiar el trabajo. Y si cambia el trabajo, cambia también los sindicatos, porque ahora están peleando por otras cosas, etc.
Es por eso que el sindicalismo en Argentina también va a tener cambios. La CGT, que fue la gran confederación en Argentina de trabajadores, se va a ir rompiendo un poquito en los 90. En el 92 surge la CTA, por ejemplo, ¿no? La Confederación de Trabajadores Argentinos, que después también se divide de nuevo. Entonces esta fragmentación del Hubo sindicalismo muchos arreglos tiene que también ver de los con esto. sindicatos en la época de Menem. Con ¿Cómo el son? gobierno. Muchos arreglos de Claro, los por eso. sindicatos con el gobierno en esa época. Justamente, entre esos arreglos, por eso, por ejemplo, surge la CTA, porque veía que la CGT estaba haciendo acuerdos con el gobierno, entonces ellos deciden, por ejemplo, separarse. De a poquito va surgiendo también la figura del piquetero, ¿no? Primero en el norte de Argentina y después se va trasladando a otros lugares. Bueno, se va ampliando todo este proceso, ¿no? Sí es cierto que se crea el seguro por desempleo, pero si se crea este seguro es porque seguro pasa algo. Se crean distintas modalidades de contratación laboral, aparece el famoso 3 meses, por ejemplo, estar 3 meses en el trabajo de prueba, ajuste por productividad, o sea que te pago según me vaya bien o mal, aparecen programas específicos, porque si algo caracteriza el Estado neoliberal no es que no se preocupa por la pobreza, se preocupa por cierto sector de la pobreza, a veces sector extremo. Fíjense lo que ha hecho Milei. ¿Milei eliminó la asignación universal por hijo? No, la duplicó. Entonces, hay ciertos sectores que estos estados consideran que debieran seguir teniendo algunos beneficios por distintos motivos. Aparecen las aseguradoras de riesgo del trabajo, la AFJP, ¿no? De algún modo es poner la jubilación eh, en financistas privados que te van dando plata según cómo va tu dinero, como si uno pusiese la jubilación en una bolsa, en una venta, y según como en acciones, digamos, y uno va cobrando según el movimiento de esas acciones. Surge el tercer sector, porque esta gente que está ahora desocupada, que está en las calles, empieza a generar, por ejemplo, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, empresas sociales. Esto se conoce como el tercer sector, un espacio que está al medio entre el Estado y el mercado. ¿Bien? Bueno, para ir cerrando esta partecita, ¿cuáles son las características de esta segunda reforma? Profundiza la primera reforma, pero sobre todo en las provincias, ¿sí? Porque varias de estas funciones nacionales fueron en las provincias, entonces las provincias van a empezar a tener otro peso acá. Y de hecho van a empezar a tener más peso, que es lo que pasa también hoy en día. El modelo empieza a estar en crisis, ¿bien? Hay una serie de crisis a lo largo de los 80 y los 90, regional en América Latina, que hace que desemboque también en Argentina. El desempleo se vuelve estructural, o sea, no es una cuestión del momento, renuncia a Cavallo y surge la economía social. Consecuencias positivas, podemos pensar, sí, se acaba la hiperinflación por un momento, después aparece de nuevo. Argentina ingresa a nuevos mercados mundiales, solo que ingresa a través de exportar materias primas. ¿Bien? Después con Néstor Kirchner también va a ingresar de nuevo, por ejemplo con la soja. Siempre es un modelo lo que llamamos agroexportador, ¿bien? Está basado en el agro. Hay un crecimiento leve de la economía en Argentina, se innova en la gestión pública, la moneda pasa a estar más estable por 10 años, 10, 11 años, y aparece el crédito, ¿bien? Y el crédito incentiva el consumo. Consecuencias negativas. Se privatiza en áreas muy importantes del país, las pymes van a estar perjudicadas, ¿bien? Porque cuando se abre la economía, una multinacional tiene mucho más peso que una pequeña empresa, entonces se ven perjudicadas. Empiezan los problemitas también de corrupción pública, y acá hay una idea general de que los gobiernos neoliberales no son corruptos. ¿Por qué? Porque los gobiernos neoliberales generalmente están a cargo de empresarios, y el empresario tiene plata, y si tiene plata no roba, ¿no? Entonces el problema de la corrupción empieza a aparecer a fines de los 90, cuando, ¿se acuerdan del atentado al AMIA en el 94? Sí, o sea, bueno, si hay una casta es la menemista, o sea. En el O sea, 94... se separaron todos por generaciones. Ahí. Tal cual. En el 94, esperen que se me cayó el mate, sucede el atentado a la AMIA, y a fines de los 90 se descubre que la policía de Buenos Aires estaba metida ahí en esa cuestión, ¿no? Entonces hubo un gran problema mediático, etc. La gente estaba pobre, la pobreza muchas veces desemboca en delincuencia, entonces
a los fines de los 90, cuando Dualde se presenta también a elecciones, la delincuencia y la corrupción van a empezar a ser los grandes temas de la Argentina hasta el día de hoy. Fíjense la campaña de Bullrich, fue en torno a la seguridad, completamente. Bueno, esto data de fines de los años 90, antes no se hablaba tanto de ese tema, y Dualde va a ser el primero que instale el problema de la inseguridad, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Por estos hechos de la AMIA, de la policía y demás. Entonces acá estos problemitas de corrupción van molestando a la gente, ¿bien? Bueno, Y, Chabrán era un privado, que bueno, es un actor de esa ¿cómo? época, ¿no? Chabrán era un Ah, privado, que fue un actor de esa época y uno que, bueno, ese caso fue el que manchó mucho a Dualde, ¿no? claro, tal cual. En todos esos casos entonces van a ir generando estos problemitas también, bueno, hasta que gana después, eh, gana, digamos, De la Rúa, que De la Rúa ya estaba en la época de Perón también, como candidato a vicepresidente. Bueno, ¿qué más acá? Por ahí, ¿se escucha? Sí, ¿quién está? Ismael. Ismael, sí, de Misiones. También hay que recordar que la ciudad autónoma de Buenos Aires logra el estatus de provincia y ahora que encima las provincias tienen menos recursos, porque la nación les traspasa, como bien vos dijiste, todo lo que sea cultura, educación, etcétera. Ahora la torta para repartir también es para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, menos todavía para las provincias. Tal cual. Sí, podemos pensar que incluso Tierra del Fuego aparece en el 91. O sea, el Estado argentino, fíjense, hasta los 90 se termina, se acaba de formar, digamos, ¿no? Bueno, entonces, a nivel de educación, y con esto vamos cerrando, los impuestos regresivos, ¿bien? A gran escala hay dos grandes impuestos. Progresivos significa que a medida que más gano, más pago. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia, ¿bien? Y regresivos al revés. A medida que menos gano, más pago. Por ejemplo, el IVA es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque todos pagamos el 21% del IVA, independientemente de que Juliana gane 100.000 pesos y Sol gane 3 millones. Entonces, ¿a quién le perjudica más pagar el 21%? A Julie, que gana 100.000 pesos, porque gana menos, entonces está pagando más en relación. A eso nos referimos con impuestos regresivos. Empieza a endeudarse de nuevo el país a pesar de las privatizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Vendí las empresas, no ingresa plata, no puedo emitir dinero tampoco porque está prohibido por la ley de convertibilidad. Entonces empiezo a pedir plata de nuevo y empieza el endeudamiento otra vez. ¿Tá? Bueno, es un poquito lo que tenía presentado para ahora. Espera, tengo más dudas al comienzo que al comienzo. Les voy a pasar también esto, que es un chatbot donde pueden hacer preguntitas sobre estas cuestiones que estuvimos viendo. Yo acá les voy a compartir. Es un chat que tiene cargados materiales de los 90, digamos, ¿tá? Para análisis de los 90. Por ejemplo, uno le puede preguntar cuáles son las dos reformas de los 90. Si quieren repasar algún concepto, etcétera. Primera etapa de la reforma, la convertibilidad, segunda etapa, ¿sí? Así está bueno ahí para que conversen. Dame un ejemplo, no entiendo nada. Y ¿Lo ahí vas a van, pasar al WhatsApp, sí, profe? se los paso al WhatsApp. Gracias. Y va explicando, ¿sí? Y está bueno, es una herramienta ahí como para charlar. Y también tienen otro chat sobre la ley bases, ¿bien? Bien, la ley base que, por ejemplo, elimina la ley de tierras rurales. Es de tierras rurales porque se refiere a las tierras que no son urbanas, digamos, ¿sí? No es toda la tierra argentina. Las tierras rurales. Entonces acá uno puede hacerle preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con la ley de tierras? Es tan larga la ley que nadie la lee, entonces este chat está bueno porque tiene solo la ley para trabajar, ¿no? Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas, etc. Y ahí puedes seguir
ampliando con más preguntas. ¿Tá? Bueno, son dos herramientas para que podamos usar. ¿Tá? Dicho todo esto, vamos a abrimos el debate. Bueno, algo interesante también, por ejemplo, porque esto, a ver, hay 10.000 aristas que podemos trabajar. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el área de género, ¿qué implican las privatizaciones o qué implicó los 90? Por ejemplo, siempre que hay crisis económica, aumenta mucho la violencia doméstica, la violencia de género. ¿Mm? Por distintos motivos. Porque, por ejemplo, si es el hombre el que está trabajando en el espacio público, ese hombre que pierde el empleo, que ahora está en la casa, que está de algún modo resignado, bueno, puede que eso desemboque en violencia hacia la mujer, por ejemplo. Pero puede ser también que ahora la mujer ingrese al mercado de trabajo para que haya 2 empleos para mayor ingreso en la casa, y eso supuestamente le saca un empleo a otro hombre y va generando problemitas, ¿no? Entonces, aumenta la violencia de género, la desigualdad salarial. Las mujeres ya cobraban poco en los 90 en muchas de estas empresas, simplemente por el hecho de ser mujeres, entonces aumenta la brecha también en el acceso, por ejemplo, a la salud, la educación, porque si la salud y la educación pasan a las provincias, el Estado ya deja de proveerlos de alguna manera, quienes son mayores usuarios de la salud suelen ser las mujeres, tanto por cuestiones ligadas a la mujer en sí, como por ser, por ejemplo, madres, y como siempre se hacen cargo de los hijos, y el sistema de salud, y el sistema infantil, etc. Bueno, por ejemplo, una arista puede ser el tema de género y analizar ese impacto. ¿Bien? Bueno, pudieron leer el texto, esta imagen acá. Una pequeña acotación a lo que decís. Sí. Desde enero a mayo del 2024 hay 127 femicidios, lesbicidios y transvesticidios. Así que es como decís, ante la crisis económica, bueno, algunos descargan su bronca justamente contra el sector, ¿no es cierto?, de femenino y aquel que considera por ahí culpable, porque en algunos grupos que estuve y después me fui, estaban todos enojados con Alberto por el tema de, decían, así lo voy a decir duro, pero decían, ese se preocupó solo por los pichos de madera y no por conseguir trabajo. Entonces descargan su bronca contra el que lo ven como su enemigo, ¿no? Así que comparto lo que vos decís. Porque se desata más la brutalidad del ser humano, y bueno, el hombre en este caso tiene más fuerza y bueno, por ende pasa eso, ¿no? Pero se desata de todos lados la violencia, la brutalidad también, porque vos perdés posibilidades de poder estudiar, no sé, posibilidades de rozarte o de fogonearte mejor, ¿no? En todo sentido. Y bueno. Pero quería tirar, ¿no es cierto?, bajas el dato, de calidad de trabajo también, o sea, te rodeas de, qué sé yo, quizás de personas que no le interesa lo mismo que a vos, qué sé yo, son muchas cosas. Bueno, el dato que en 4 meses o 5 del año, 127 homicidios, ¿no? Sí, justo mañana está la marcha, ni una menos. Bueno, ¿alguien tomó alguna anotación? ¿Quiere hacer una preguntita, hacer comentarios? Ahora abrimos y que vaya saliendo. Tratemos de hablar de uno a la vez, ¿bien? Para que nos escuchemos. Y eso nomás. Sí, Julia ahí quería hablar. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, no, yo cuando... Perdón, ¿no se podrá poner que nos veamos todos? Porque yo ahí te veo vos y a 2 personas nada más. Creo que hay un montón, se ve la foto. Y eso depende de tu configuración. Listo. Si saco acá. Ahora sí se ve todo. Sí. Listo, saque la pantalla. Bueno, no, yo lo que quería como traer y preguntar para saber qué piensan, cuando leí el texto me quedó resonando como esa parte en que se tuvieron que reorganizar los gremios, digamos, ¿no? Porque entiendo que ya es como que no representaban el mayor sector de los trabajadores, que creo que es un poco lo que sucede ahora, pero de antemano, digamos, hay una gran parte de trabajadores que son monotributistas o algunos ni siquiera monotributistas, y claramente no se sienten representados con los gremios de trabajadores y trabajadoras.
y a la hora de esos gremios de enfrentarse a estas políticas de ajuste, no pueden llamar al mayor sector de trabajadores que existen, porque no se siente representado. Digo, un poco lo decía Emilia Bregman en la campaña para presidente, decían, le están diciendo a los trabajadores que van a perder sus derechos. ¿Qué derechos? Porque ya hay una gran parte de los trabajadores de Argentina que no tienen los derechos, o sea, que no son empleados en blancos, ¿no? Entonces, pensaba que un poco como que siempre quedamos en decir, bueno, obviamente no queremos perder derechos como trabajadores, pero pensándolo desde ese lugar podríamos como sugerir, bueno, no queremos perder estos derechos, pero queremos ampliarlos, digamos, ¿no? Como que esa sea la contraofensiva, digamos, no simplemente decir no queremos esto, sino poder dar la discusión de decir, bueno, no, queremos ampliar que más personas tengan empleos en blanco, digo, como para enfrentarnos a esta parte de la ley bases que otra vez se viene con la reforma de los derechos a los pocos trabajadores en blanco que quedan. No sé, lo traía como a discusión, como para saber qué pensaban, qué opinaban. Fíjate, Julia, ahí, bueno, el monotributo justamente surge en el 98, ¿no? Este régimen de pequeños contribuyentes, es de esa época, ¿no? 98. Y un detalle nomás, no quiero copar la, la palabra, la diferencia entre Menem y Milei, por ejemplo, es que estas dos reformas en la época de Milei fueron en dos partes diferentes, ¿no? Consecutivas, pero en dos etapas históricas diferentes. Lo que propone de algún modo Milei ahora son las dos etapas juntas, porque la reforma laboral también ya está en la ley bases, ¿no? Bueno, es un detalle ahí más de color. Ahora, ¿qué pasó, sí, no? ¿Qué pasó para que se vuelva a repetir y como con mucha más fuerza, ¿no? Lo que ya nos hundió se vuelve a repetir, ¿no? ¿Qué pasó? Algo pasó. Como tenemos muy poca autocrítica, creo, ¿no? Y también, bueno, no sé cómo, no sé, en la escuela, hace mucho que no hice en la escuela, no sé qué enseñarán, pero como para no darte cuenta que eso ya pasó y todas las consecuencias que trajo, y que no fueron nada más malas para los pobres de última, fueron malas para el país, para todos. Bueno, ¿qué pasó? Estaría bueno que se hable, ¿no? Que se pueda debatir sobre eso. Claro, terminó en el 2001, en la crisis, digamos. Sí, Griselda. Hola. Pienso que hay un alto grado de ignorancia política en el pueblo en general, porque las personas, por ejemplo, vas a comprar a un negocio y decís, no, yo de política no hablo, yo prefiero de política no, y por ahí yo he aprovechado ciertas situaciones para dar el debate, decir, sí, vos tenés que hablar de política, porque la política decide qué pones en el plato de tu hijo, entonces sí tenés que hablar de política. Entonces es como que falta esa pata en la sociedad, falta que se hable de política, que se discuta de política, como quizás ocurría en otras décadas, ¿no? Que se juntaban a hablar de política y había Claro, a debate. eso me refería yo, como que, o sea, hay algo que nos perdimos. ¿Qué pasó? Y el tema de la escuela, hablo desde ese lugar porque soy docente, falta muchísimo y lamentablemente, muy lamentablemente, con mucho dolor, hay gran parte de la docencia que, como ha logrado tener quizás un estatus social y económico un poquito mejor que el resto de los trabajadores, un trabajo más estable si se quiere, no en todos los casos, pero piensan que pertenecen a una élite y Macri ganó con el apoyo de los docentes y Milei también. Mi escuela es una sede de la Libertad Avanza, por ejemplo. Lamentablemente y con mucho dolor lo digo. Entonces, ahí hay como una falta de conciencia de clase.
Bueno, también hay que ver eso, ¿no? Las opciones, a eso me refería, ¿no? ¿Qué nos pasa con las opciones que hay? Porque parece que, digamos, si se vuelve a repetir es porque está ese descontento otra vez, porque vino, o sea, este hombre vino con la misma propaganda política que en los 90 y ganó. Y eso nos dejó, como país, nos dejó, o sea, siendo empresas se vendieron, creo que las empresas del Estado se vendieron en partes a otros estados, ¿no? Como a Chile también, creo que una parte de Edesur creo que se vendió al Estado chileno. Y bueno, eso es terrible, porque vos tenés un conflicto de Estado y lo primero que te cortan es la energía. Sí, qué sé yo quisiera insistir con el tema de que tenemos que aprender, tenemos que ser más esto y hacerlo extensivo, porque el descontento sumado a la ignorancia política, ya está, ahí perdés, ¿entendés? Y bueno, estamos en cómo estamos. Sí, claro, perdés como pueblo, más allá de cualquier partido, o sea, perdemos como pueblo, como país. Sí, también perdemos los mecanismos de control de nuestros gobernantes, porque nosotros, o sea, tenemos muchos mecanismos de controlar a los gobernantes y no solamente a través del voto. Entonces, dar un voto, por ejemplo, hace poco que fue la marcha federal del 23 de abril por la educación, había mucha gente que votó a Milei. Eso, por ejemplo, asistir a una marcha, más allá de la politización o lo que sea, es una forma de control, de decir, está bien, yo te di el voto, bien, creo en vos, confío en vos, pero hay límites en algunas cosas. Entonces, dar un voto no es un pase libre por 4 años para que la persona haga lo que quiera. Entonces hay que volver a recuperar esas instancias de control, bien, donde se van poniendo frenos a los gobernantes, porque si no, Milei cree eso, cree que puede hacer todo, porque tiene un pase libre, ¿no? Y también pensar que es un clima de época. Son ciertas coyunturas que hizo que surgiera este tipo de personajes que también se entienden en la política como los outsiders, ¿no? Personas que vienen de fuera de la política, que se presentan como no políticos, ¿no? He escuchado a diputados decir yo no soy político, y sos diputado, digamos. Entonces, se presentan como alguien fuera del sistema y que supuestamente vienen a romper todos los problemitas del sistema político. O cuando escuchamos esta frase, soy apolítico. En realidad, lo correcto es decir soy apartidario. No existe nadie apolítico. La política es el estudio de las relaciones de poder. Siempre que hay dos humanos hay poder. Puede ser una relación más democrática, más jerárquica, pero hay relación de poder. Entonces, todo es político, toda relación es política. Entonces, uno siempre es político. Bien, apartidario puede ser otra cosa, que no pertenezca a un partido. Pero tampoco me parece que hay que enojarse con todo el mundo, son ciertas cosas que se dieron, hay que revisar también las cosas que se hicieron mal. Bien, evidentemente hacía falta un cambio. Lo cierto es que si uno hace una historia del cambio, el cambio siempre ha sido el eslogan más famoso en la historia, ¿no? El cambiar. Cambiar siempre genera algo bueno. Incluso acá ahora hay elecciones en mi ciudad y el lema a veces es cambiar de nuevo o volver a lo que estábamos. Hay dos. Y es como siempre tiene que haber un cambio. El cambio es como Sí, como que siempre rompiendo, ¿no? Siempre rompiendo. está rompiendo, como que esa sensación me da acá. El otro día, ayer iba por la avenida Corriente con una amiga y le decía, a mí me da esa sensación, ¿no? Acá como que siempre es muy, como que es muy disruptivo, muy bueno, saquemos todo, viene uno, gana uno, bueno, ponen todos los colores, todos los eslogans, o sea, es como, bueno, saquemos todo lo que hizo el otro de la manera que se hizo, pero no, fíjate lo que que se puede seguir usando, lo que está bien, que funciona, y seguir haciéndolo, y bueno, y cambiar lo que no funcione, no sé, bueno, está muy, muy ahora lo del monitorear y, bueno, revisar las cosas, no sé cómo lo harán, no sé qué harán, pero está eso, pero no, es contradictorio, porque por un lado dicen eso, pero por el otro destruyen todo, ¿no? Como barrer todo. Y no, con esa frase
Pero ahora, como que cuando asumen, bajan un cambio y dicen, no, que están viendo, están monitoreando. Y bueno, y por eso es que destruyen todo, por eso es que sacan todo, porque una vez que ya se dieron cuenta, después de revisar, ¿no? Después como que la bajaron con esa, pero siempre todo es sacar todo lo que hizo el otro y hacer algo nuevo, ¿no? Y con eso, todos ganan con eso, con la bronca esa, de bueno, que se vaya ese que está, porque así yo voy y saco todo y hago todo de nuevo. Claro, no hay política de Estado. ¿M? O sea, una Claro, no hay, política que continúe a pesar de los gobiernos. ¿M? claro, es como, a ver, por ejemplo, ¿no? Hay una destrucción, como recién decía la colega, y no hay una planificación a mediano y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias del menemismo de la década del 90, todavía hasta el día de hoy, vemos lo podemos sentir, por ejemplo, ya sea la infraestructura, desde el gas natural, desde agua potable, de los caminos de las rutas, de las calles, o sea, toda esa consecuencia neoliberal que de la década del 90 ocurrieron a través de las privatizaciones, todavía hoy no quedan saldadas, porque vamos teniendo cambios constantemente en modelos económicos. Acá yo creo que después de este gobierno de Milei, de Libertad Avanza, creo que el arco, la política, tiene que ir a un pacto, lo que hablaba un candidato ex candidato presidencial, ¿no? En la campaña anterior, un pacto nacional, que hay cosas que no se pueden tocar. A ver, gobierne quien gobierne, estas son las metas para la educación, para la infraestructura, para la salud. Si no, vamos, viene uno, viene la derecha, hace un cambio, viene la izquierda, hace otro, y así sucesivamente, y nunca podemos ver, nunca vamos a salir de la pobreza o de la Que no se indigencia, construye que sobre es lo que se inviable un destruye a país cada así. rato. Exactamente, exactamente. A ver, uno siempre le gustaría, bueno, vivir en los países, a ver, la imagen de Noruega, Finlandia, bueno, pero ahí son 40 años del mismo rubro, el mismo camino, independientemente de quién gobierne. Bueno, ¿cuándo va a ser cuándo la política va a tomar esa dimensión? Si no, así, vienen pura, es un país tan rico Argentina que es saqueado por propios extraños. Sí, y destacar que esos países que citaste, el Estado es muy presente y el Estado se Exactamente. involucra muchísimo en la diaria, ¿no? Pero lo planteó Bukele estos días, la importancia del Estado, del rol del populismo. Después de escuchar a Bukele, que es el faro de Milei, dice, bueno, yo creo que los votantes de Milei están confusos. Y perdón, ¿no? Por salir un poco. En el caso del pueblo, viendo los desmanes o los desaciertos o las, digamos, locuras de este personaje llamado Milei. Digo, ¿qué hacemos? Esto. Esa Claro. es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, en la época del 2001, después surgieron las asambleas, ¿no? De barriales. Estaban las asambleas, las cooperativas, que después las captó Kirchner cuando subió las cooperativas y con los planes, ¿no? Eh, pero bueno, surgen estas cosas, van surgiendo, algunos vamos ahí juntándonos. Lo bueno que como sabemos que ya pasó y lo que se puede venir, sabemos también que podemos actuar. Es muy interesante analizar Brasil. Nosotros siempre vamos atrás, o sea, vamos atrás de Brasil. Primero Brasil hace algo, después nosotros lo copiamos. Entonces, pasó Bolsonaro, después llegó Lula. Pero fíjense, Bolsonaro gana con gran parte del voto lulista en su momento. Lula implementa un programa muy famoso que fue el Bolsa Familia, parecido a lo que fue la asignación universal por hijo acá. Y gran parte de esas personas que pasaron un poquito de clase media, en Brasil hay mucho menos clase media que acá en Argentina, a diferencia, Argentina y Uruguay tienen gran clase media, ese es otro detalle. La clase media argentina es una clase muy intelectual,
Y gran parte de ese voto que obtuvo esos beneficios durante los primeros gobiernos de Lula, terminaban votando después a Bolsonaro, ¿no? Entonces, Bueno, pero a Bolsonaro no lo dejaron destruir todo. O sea, o sea, no pudo hacer lo que quería. tal cual. Porque la Sí, derecha es más exactamente. nacionalista. Hasta la dictadura militar en Brasil fue mucho más nacionalista que la nuestra. O sea, nosotros fue un desastre como la de Brasil, pero ellos se encargaron en la infraestructura del país. Nosotros tenemos cipayos. Sí, es complejo. A ver qué dice en el chat. Sí. ¿Alguien de los que está presente quiere hablar algo, comentar algo, aunque no conecte el video? Sí, yo, permiso. Hola, Sabri, ¿me Ah, escuchan? Sabrina, sí. Hola. Algo que por ahí, bueno, hay muchas, como muchas aristas para ver, ¿no? Como mucho para pensar. No, no creo que haya, me parece que todos coincidimos en eso, bueno, no sé, en que haya un solo motivo por el que estamos en esta situación. Me parece que son muchas. Y hoy justamente, bueno, veía la baja de la tasa de natalidad que, que, que se está marcando cada vez más por año. Y bueno, y cómo desde el periodismo, desde las formas en las que se comunican ese tipo de, de situaciones o de nuevos momentos que van pasando, también me llamaba la atención eso de cómo lo redactaban y que parecía como una gran alarma esto de que, bueno, cada vez somos menos, ¿no? Lo vendían así, era un artículo de una página que yo sigo, cómo los medios de comunicación también en esto de redactar los mensajes intervienen de manera constante, sin quizás darnos cuentas, nosotros porque somos quizás más grandes, pero creo que los más chicos o los más jóvenes o lo que es el futuro, lo leen, si es que leen este tipo de cosas, como, bueno, de esto alarmista y cómo se empieza a transformar todo el mensaje en algo que quizás si fuese pensado de otra manera o abordado de otra forma, sería un poco más fácil de analizar sin entrar en pánico o en, en nada de eso. Me Sí, pero pareció... la cosa es meter pánico, sí. Claro, por eso me parece que está bueno también entender que los medios de comunicación, hasta desde cierto, a partir del desarrollo tecnológico, esto que decía Gustavo, bueno, que de los 90 para adelante, la influencia que tiene, ¿no? En todo, absolutamente todo lo que decidimos, y que está totalmente también lleno de política. Lo que pasa es que ya está todo tan mediatizado que no lo podemos analizar. Me parece que viene todo tan rápido que no llegamos a entender bien de qué viene o cómo viene la cuestión. Bueno, eso, quería recordar eso, que los medios son... Sí, aparte en el mejor de los casos es redacción, porque ni redacción ahora tienen, hasta falta de ortografía tienen Realmente, sí. Hay una página que les voy a pasar de datos mundiales en línea. A ver si logran verlo. Está cargando ahí. ¿Están viendo algo? No. Ahora sí. Ahora sí. Acá son todos datos actuales, minuto a minuto. Fíjense hoy todas las personas que están naciendo hoy. Acá, nacimientos hoy. Hoy nacieron más de 300.000. Población mundial. Muertes hoy. Bueno, acá gobierno, economía. Bueno, son todos datos actuales. Todo Nada, me hizo acordar eso cuando dijiste de los nacimientos.
Sí, mira, esto que vos, bueno, como esto, ¿no? Hoy estaba viendo también un video en YouTube, una clase que era también de política, y hablaban de los datos, y de la importancia de los datos, en una lección antes, las preguntas que la gente hace, que busca la gente antes de ir a votar, ¿no? En el Google. ¿Cuántos años, por ejemplo, en sí. estas elecciones preguntaban de qué signo era Milei o qué sé yo, cuántos años tenía? Que preguntas que uno ni se imagina que eran bastante, o sea, que tenía mucha estadística, ¿no? Era alta estadística en esas preguntas. O sea, tenemos un montón de herramientas que podemos usar, que están buenas y que no las conocemos o que no las sabemos usar, ¿no? Esto de las nuevas tecnologías, lo que hablaba recién la compañera de, digamos, recibir los impactos, pero no saber usar, ¿no? Como, bueno, soy una cosa que recibe, que le caen las cosas así, que después ni las sabe digerir, y que aparte no sé yo buscar por mis propios medios, ni sé informarme, ¿no? Como esto que vos mostrás, por ejemplo. Y yo quiero saber cuántas me dicen, bueno, están muriendo, la gente se está cayendo a la casa, y yo tengo esto para ver, y yo veo que no es así. Por ejemplo, no sé, digo, hay mucha ignorancia en eso, ¿no? En las herramientas que tenemos. Claro, hay que aprovechar las herramientas porque, bueno, Milei, por ejemplo, gana mucho gracias a las redes sociales, ¿saben? Y en cambio la política tradicional, que es mucho la política del afiche, ¿no? Todas estas herramientas, por ejemplo, el marketing político, fueron y son muy utilizadas por los gobiernos de derecha, ¿no? Y los otros tipos de gobiernos como que son reacios a eso, por esta cuestión de lo privado, de lo mercantil, pero lo cierto es que hay que aprovechar esas lógicas también. Eh, yo también doy clases en una universidad pública y en una privada. Y la verdad es que en la privada, por ejemplo, votaron más a Massa que en la pública. Entonces, ahí este debate que se abre de nuevo entre lo público, lo privado. A ver, la educación en Argentina es estatal, toda la educación. No hay ninguna educación, puede ser de gestión pública o de gestión privada o mixta, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones en el debate que hay que entenderlas mejor y hay que aprender a jerarquizar la información. Porque todo lo que está en Internet, de algún modo tiene cierta horizontalidad. Vale lo mismo lo que está en un video de YouTube, un posteo de Instagram, un tweet o un artículo académico. Vale todo lo mismo. La persona que ingresa a Internet, el chico que ingresa a Internet, todo lo que ve, si está en Internet, es correcto, existe. Entonces, aprender a buscar, a jerarquizar la información, a utilizar estas herramientas que también nos dan las redes, y ahí siempre hay dos posturas. La postura del marxismo que nos dice, los propios instrumentos de la clase burguesa se irán en contra de la clase burguesa cuando las utilice el proletariado. Por ejemplo, los medios de comunicación sirvieron en el marco del capitalismo mundial para internacionalizar la economía, generar los procesos de globalización, etcétera, el surgimiento de empresas multinacionales, etcétera, Internet. Pero también esas mismas herramientas, esos mismos medios, sirvieron para la formación de grandes movimientos mundiales. En la época de los grandes medios surge el movimiento verde, el movimiento feminista mundial, ¿no? El movimiento hippie, el movimiento obrero estudiantil, etcétera, ¿no? Otros autores nos dicen no. Hay una autora, una poeta que se llama Audre Lorde, estadounidense, que dice, poeta negra, los instrumentos del amo no derribarán la casa del amo, ¿no? Son dos posturas distintas. Y cierro con esto. ¿Qué dice el marxismo? El marxismo dice que el capitalismo es el único sistema socioeconómico que tiene la capacidad de readaptarse una y otra vez. Por eso lleva 400 años. A diferencia de los sistemas anteriores como la esclavitud, el feudalismo, etcétera, que nacían y morían, ¿no? Entonces, la habilidad del capitalismo de readaptarse una y otra vez, ahora estamos en lo que llamamos capitalismo de plataforma, que es la aplicabilización de la vida, apps por todas partes, ¿no? Empresas tecnológicas. No es casualidad que Milei hable todo el tiempo de la clonación, de cuestiones ligadas en un marco global. Él está pensando, él está viviendo en un marco e incentivando también ese marco, ¿no? Y esto es lo que mencionaba Julie, creo, Sol, lo de Google Trends. Uno acá pone un autor, algo, ¿no? Por ejemplo, Milei, y te dice lo que ha buscado la gente, los periodos de búsqueda, interés por zona, y te dice, por ejemplo, los temas relacionados. Por ejemplo, cuando alguien preguntó sobre Milei, consultó sobre Manuel Adorni,
sobre Milei IFE, carta natal de Milei, o sea, lo que busca la gente, ¿no? Y esto, la derecha ha sabido mucho agarrar esto. Conoce al usuario, al ciudadano, conoce al usuario de la política, y es obviamente que los mensajes están mucho mejor organizados, ¿bien? Y la verdad que hizo una campaña extraordinaria. Uno lo tiene que felicitar en ese Sí, a sentido. base de Instagram fue y de YouTube. Y de TikTok. Sí. Sí, Griselda. Pero los youtubers, ¿viste? También, todo. Bueno, es una acotación que desde el principio de lo que dijiste recién, que no solo los jóvenes son los que leen las redes y piensan que porque están las redes, los boomers también. Yo tengo que enojarme a cada rato con mi papá porque él lo lee en internet y se piensa que está en internet. Entonces le digo, no. En todo caso, si lees en internet, lee muchos portales diferentes y hace un parámetro. No podés pensar que porque está ahí está bien o es lo correcto. Digo, dudá. Pero digo, los adultos mayores también caen en lo mismo que los recién iniciados, digamos. Claro, el sentido por ahí de la ironía, ¿no? Fíjense acá comparando búsquedas. En azul, Milei, y en rojo, Massa. O sea, pobre Massa ya no se está buscando en internet. Y también hay uno plantearse. En su momento era Milei o Massa, y Massa tampoco era ningún santito. De repente veíamos que estaba siendo apoyado por la Nata, ¿no? Una serie de personajes medio raros, ¿no? Entonces estábamos eligiendo la derecha, pero ¿qué tipo de derecha queríamos? ¿No? A ver si comparamos, por ejemplo, con... bueno, ustedes vayan charlando mientras, Cristina. Esta herramienta está muy buena, se llama Google Trends, ¿m? Tendencias de Google. Bueno, estaría bueno que hagamos, viste que también bueno, lo que pasa es que en el chat vos solo podés escribir, pero viste que, Perdón, a ver. que WhatsApp te permite hacer encuestas, ¿no? En un grupo. Vos ponés, bueno, las herramientas del Sí, amo. Perjudican, o sea, podés usarlas o ¿no? Cosas así estarían buenas porque acá no se puede dar, ¿no? Porque sería bueno, a ver, levanten la mano quién. Acá tenemos a Milei y Cristina. Vamos a poner otro tiempo, a ver, en el últimos 90 días. ¿Qué parece? Estoy buscando más acá. Luna Park Milei, o sea, lo primero que busca la gente, ¿no? El tema es que ahora ya no es pan y circo, la vieja frase, es circo. O sea, ni siquiera hay pan. No hay ningún antecedente en el mundo de que un presidente haga una ridiculez como esa, me parece a mí. Tiene No, si cierta fuera solo lo particularidad. ridículo y después gobierna bien, no sería nada, pero... No, bueno, Ese es Menem, el síntoma del desequilibrio, el síntoma visible del desequilibrio. No estamos todos mal. O sea, esto no es normal. es lo que llamamos la mediatización de la política, que un poco le instala Menem. Menem todo el tiempo andaba Claro, con mujeres de la que la farándula, Ferrari, que esto, que la moto, que... jugaba al fútbol, ¿no? Sí, venía a jugar al golf, a Ezeiza también. Jugaba al golf, claro, sí. Creo que también, perdón, en ese sentido, yo la lectura que quizás se me ocurre sobre ese tipo de conductas de los políticos, sobre todo de los referentes, sobre todo de los presidentes, creo que empieza a haber como una especie de, bueno, soy uno más, soy uno de ustedes, miren que ando en moto también sé jugar al básquet, también sé jugar al fútbol, pero además me codeo con famosos y como que me parece que también se utilizó como una posibilidad de, bueno, así me van a votar más, ¿no? Como, yo lo veo así, como... Bueno, también porque fue cambiando la mentalidad de la población, ¿no? Porque en otra época, uy, se me fue ahí. En otra época creo que había pasado algo así, ¿no? En la época del más ferviente peronismo,
no sé si quién era, un sindicalista o, bueno, no sé, que hizo algo con un ataúd, ¿no? No sé, algo pasó así que fue como, no sé si vos te acordás que sos el profe, Gustavo, O yo encima, no. de ese Luder, episodio, no, ¿no? no fue Me Luder, suena, ¿no? pero... ¿Eh? Ah, no, no fue Luder, no. Perdón, sí, ¿Alguien fue se acuerda? en la campaña de Luder contra Alfonsín, Claro, que ahí. un sindicalista que, bueno, no me estoy acordando, Sí, de no me acuerdo cómo Avellaneda, se llamaba. en Sí, el acto de cierre de Luder prendió un cajón que tenía las siglas de la UCR. Claro. Y bueno, y eso lo hundió. Por eso ganó Alfonsín. Claro, por eso ganaron, exactamente. Y Bueno, ahora que no pasó eso. Ahora todo lo contrario. El tipo salía con una motosierra, no sé, estaba todo era el Joker, ¿no? Era y lo votaron para presidente. Sí, como performático, ¿no? Como que son un poco medio actuación y ese papel. Bien performer. sí, hay ciertos hechos puntuales que, bueno, no sabemos cómo derivan, porque cuando, por ejemplo, en la época de la pandemia, a Alberto, sale la foto de Alberto comiendo en la casa, haciendo la fiesta, ¿no? Por el cumpleaños de- de la mujer. de la mujer. Ahí fue un quiebre, y ahí vino en pico hacia abajo, por ese evento, porque de algún modo rompía cierta moral, cierto esto de, bueno, No, pero sí, lo porque que yo ahí digo que el no tipo hagan, decía que te quedes en tu casa y te hacía así con claro, el dedo, quédate en tu casa, pues si no, no sabes lo que te va a pasar. Y el tipo estaba apuntándose, y bueno, sí, creo que la eso fue importancia medio de eso, ¿no? fuerte. Ya. De ese evento. Me acuerdo justo que mencionó a Luder, eh, él en una época da un discurso que dice, elegimos liberación, no, nos pidieron elegir entre liberación o dependencia, y elegimos dependencia, y todo el mundo aplaudía. O sea, era no escuchar el discurso, ¿no? Claro, claro. Entonces, el vaciamiento ahí del discurso, porque de repente tanto Cristina, Macri como Alberto, todos hablaban de pobreza, todos hablan de delincuencia, Milei también, todos Sí. hablan de los mismos términos y se termina vaciando. Si tanto la derecha como la izquierda hablan de pobreza, Mm, digamos, hay un vaciamiento del discurso que me parece que hay que volver a llenar. sí. Y hay un error también, porque si con todas estas leyes de educación, por ejemplo, en el 2006 se aprueba la Ley Nacional de Educación, en la época de Néstor, la Ley de Educación Sexual Integral, etcétera. ¿Qué pasó en estos 10, 15 años a nivel de educación? Porque por un lado se dice, han adoctrinado, sin embargo, si hubo adoctrinamiento fue medio choto, porque gran cantidad de esas personas terminaban No, votando un adoctrinamiento lo opuesto a eso. digamos, para la ignorancia sería. Es el único adoctrinamiento que puedo pensar. Claro, pero lo que digo es que rever ahí, digamos, que se hizo mal. Sí, para mí un montón de cosas. Bueno, no sé si da por eso, pero sí, o sea, el gobierno de Cristina, el segundo, para mí, o sea, seguir haciendo siempre, algo te funcionó para salir de la crisis. Y vos usás eso hasta el final de los tiempos, digamos, seguís usando, ya tenés posibilidades de hacer otra cosa y seguís usando el caballito ese que te sirvió en un momento, bueno, ya yo pienso que ahí una ruptura, una muerte de eso, ¿no? La gente ya no quería más. Bueno, algo pasó, evidentemente pasó, sí, muchas cosas se hicieron mal. Y eso yo creo que también no los dejó ganar, ¿no? Porque no pudieron ver, o no quisieron ver, o no sé. Pero siguieron repitiendo, o sea, el gobierno de Cristina siguió repitiendo in eternum políticas que se hicieron para salir de una crisis y bueno, y eso fue lo que... También digo de subirse como a caballitos que por ahí no tenían como tan reflexionados o interiorizados, digo, ¿no? Cuando aparece como toda esta ola del feminismo, vimos como varios dirigentes que dejaban mucho que desear. Por ejemplo, no sé, Alberto Fernández trayendo al gobernador de Tucumán, Mansur, que vos decís, bueno, das espacio para debatir el aborto, pero traes este tipo al gobierno, o lo mismo que pasó hace unas semanas con Axel Kicillof, que se saca una foto con el intendente de La Matanza, un día después de que fue procesado por una causa de abuso sexual. Qué sé yo, es molesto hasta para el que milita, digamos, ¿no?
¿Qué están haciendo? ¿Qué es que están representando? Se suena la causa, pero no la reflexionan, ¿cómo es? ¿Viste? Te terminan no representando. Sí, es como el padre que te pega y después te dice que te amo, ¿no? Te pego, te mato a palo y después te digo, ay no, pero mi amor, te hago mucho. Bueno, como un doble mensaje todo el tiempo, ¿no? Sí, y también como la parte nuestra de no reclamar eso, ¿no? Pensando en esto que había dicho Gustavo bueno, la marcha de la universidad, había gente que había votado a Milei, que estaba en la marcha, y un poco le estaba diciendo, bueno, yo te apoyo, pero acá no. Y tal vez del otro lado no sé si existió tanto eso. Lo pienso, por ejemplo, ahora con el aumento de los sueldos de senadores, ¿no? No tendríamos que, perdón lo que voy a decir, pero cagarnos a piñas con los senadores. ¿Cómo se van a estar aumentando el sueldo en estos momentos? ¿Esos son los representantes que nosotros Para que queremos? aprueben la ley base. Por eso sí. Claro, a ver, digo, ¿esos son los representantes que nosotros queremos? Bueno, yo no. No, hay falencias, o sea, hay unas falencias terribles y bueno, por eso pasa lo que pasa. Cada vez se van agudizando más, encarnizándose más, ¿no? Se van afianzando cada vez más. Y es morboso eso de los senadores. Pero ay, me acordé el nombre, Herminio Iglesias fue Ahí está, que sí, Herminio Iglesias. por la canción sea recordarme. Bueno, gente, sí, compleja la cosa. Tampoco hay que desligarla de los cambios a nivel mundial. Bien, estamos en una etapa de cambios a nivel mundial, bueno, sobre todo las nuevas formas de capitalismo, y siempre en esas nuevas formas hay tendencias, y esas tendencias las llevan a cabo algunos. Hoy nos tocó que sea uno de esos el que lleva la tendencia un poquito, pero son lógicas que se van instalando. Por ejemplo, hemos perdido la lógica de los dos mandatos. Ya ni siquiera Estados Unidos rompió la tradición de mantener dos partidos demócratas, dos partidos republicanos, dos periodos de gobierno, ¿no? Presidencial. Ahora es uno y uno. Tenemos a Donald Trump, que fue condenado hace poquito y sin embargo se presentan las elecciones. Son lógicas que van sucediendo a nivel global y siempre recaen en América Latina. Hay una particularidad ahí que hay que tener en cuenta. Pero bueno, incluso si nos vamos a la época de Kirchner también lo que hace un poco es recuperar el capitalismo nacional. Hay un discurso donde Cristina dice, yo no soy marxista, soy peronista. Con esa frase lo dijo todo. ¿Qué significa? ¿Qué era el peronismo? Capitalismo orientado hacia lo nacional, pero no deja de ser capitalismo, sino que amplía un poco la base democrática. Bueno, cierto, hay todo un debate ahí que se está instalando de nuevo, que ya se había dado por muerto, que era el debate socialismo, por ejemplo, comunismo, capitalismo, ¿no? Que se cae en los 90 después del muro de Berlín y ahora se está recuperando un poquito de nuevo. En ese sentido está bueno porque ya no es más el fin de la historia, como se hablaba en ese momento, sino que el comienzo de la historia. Entonces, hay ciertas cosas que nos van a, y todo, cualquier cosa sea mala o buena, va a terminar generando su opuesto. Así que todo lo malo, de algún modo, algo va a salir nuevo. Sí, pero que se generen bueno, opuestos, eso es saludable, ¿no? Que siempre haya un opuesto, porque si no, o sea, vía libre para que hagas lo que quieras, no. Siempre tiene que haber un opuesto, ¿no? Claro, y es válido que una persona vote a Milei o vote a otro candidato. También esto de no enojarse con la gente. No. Si no vivís peleado con todo el mundo. No. Sí. Si no, pensarlo. Por ahí. Por eso yo decía lo de la autocrítica, decía, ¿no? Me refería a eso, ¿no? O sea, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa esto? O sea, no, a todos, no solamente a vos que votaste a Milei, no sé. Yo no voté a ninguno de los dos. No me gustan los candidatos que hay. Pero ojo que es mucha gente también con título universitario. No estamos hablando de gente no educada, que no pasó por un proceso de educación, no. No tiene que ver con eso. Hay climas de época, hay problemas de época. ¿Querías decir algo, Ismael? Sí, que por ahí, de acuerdo con lo que vos estás diciendo, ¿no? En línea, una de las cosas que a mí sí me preocupa es el avance de esta, que es inclusive a nivel mundial, sobre los derechos humanos.
el avance y en Argentina especialmente, con la cabeza de la vicepresidenta, el avance hacia todo lo que sea conquistas en tema de derechos humanos, y que también nos olvidamos de mencionar cuando estamos hablando de la reforma constitucional del 94, que justamente se le da como es, rango constitucional a este tema de los derechos humanos. Entonces, eso sí me preocupa mucho, porque Argentina, al margen de que también por acá creo que los gobiernos utilizan algunas temáticas para lograr o pensar que el electorado o parte de ese electorado que está con esas banderas le va a votar. Pero digo que es preocupante. Claro, es lo que decías vos, hay ciertas cosas bases que no deberíamos cuestionar. Y hoy está todo cuestionado, digamos. Y como decían, cuestiones que no se cuestionan ni siquiera en los estados que se dice que son el modelo, ¿no? Algunos estados europeos. El estado está muy presente. Tal cual. Bueno, gente, es domingo. Muchas gracias por reunirnos. Vemos qué tema surge para la clase que viene. También les tiro ahí una encuestita para ver qué puede surgir. Y les paso también algún que otro textito. Pero bueno, la idea era ir trayendo a colación algunos conceptos, debatir algunas cuestiones y eso nomás. ¿Tá? Bueno, Muchas por el gracias. tiempo. La verdad que es muy edificante. Y poder conversar también y ver otras posturas. Así es. Muy bueno todo. Nos estamos viendo en la próxima. Chao. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Saludos.